Hola jóvenes, les traigo este video porque con respecto a este tipo de algoritmos, porque es donde más problemas he notado que ustedes tienen. En este caso, ustedes se fijan, es un ejercicio similar al que quedó en el examen, que no lo pudieron concluir. Entonces tenemos el siguiente enunciado: realice un algoritmo que calcule el sueldo de un trabajador, ¿ya? Sabiendo que se le paga por días trabajados y se le da una comisión del 10% sobre su sueldo. Muestre cómo salir el sueldo mensual, la comisión y el sueldo final. Entonces, primer paso, la definición del algoritmo ya la tenemos. Paso número 2 sería el análisis. Paso 2 sería análisis. Y dentro del análisis nosotros miramos cuáles son los datos de entrada. Los datos de entrada. Vean, en este paso es donde más problemas tienen ustedes. Cuando yo me refiero a datos de entrada, me refiero a aquellos datos que yo desconozco, ¿sí? Entonces, los datos de entrada son aquellos datos que se desconocen y que son necesarios para resolver el problema, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar cuáles son los datos que yo desconozco de este problema y que necesito para resolverlo. Por ejemplo, yo no sé cuántos días trabajó esta persona. Para yo poder saber el sueldo que tiene esta persona, yo tengo que saber, por ejemplo, cuáles son los días o cuántos días trabajó. Segundo, yo tengo que saber cuál es el pago que se le da por cada día trabajado a esta persona. Entonces, si ustedes se fijan, dentro del enunciado del algoritmo, en ningún momento nos dicen a nosotros, o nos dicen de forma clara o textual, que se le paga tanto y que trabajó tantos días. Muchas veces en algunos algoritmos sí se nos dan estos datos, en algunos no. Entonces, cuando no se dan esos datos, es lo que nosotros llamamos como datos de entrada. Son valores que son necesarios para resolver esos problemas. Entonces, con esos datos de entrada, yo lo que voy a hacer es, para almacenar esos datos que yo necesito, voy a crear variables. Ya sabemos el concepto de variable, ¿no? Una variable es un espacio en la memoria que nosotros guardamos o almacenamos, perdón, para almacenar un valor. Ese tipo de dato que nosotros podemos guardar en esa variable puede ser un tipo de dato que sea numérico, puede ser entero o real, puede ser de tipo lógico o booleano, que puede ser un valor que sea verdadero, puede ser un valor que sea falso, puede ser un tipo de dato de tipo cadena, puede ser, perdón, un tipo de dato que sea de tipo carácter, que puede ser una cadena de texto o puede ser un simple carácter, ¿ya? Entonces va a depender del dato de entrada que nosotros estemos esperando. Entonces, dependiendo del dato de entrada que nosotros esperemos en esa variable, de esa forma la vamos a definir, ¿no? Entonces, dentro del paso número 2, en la parte del análisis, en los datos de entrada, yo tengo que verificar cuáles son esas variables que necesito para almacenar esos valores. Entonces, si ustedes se fijan, no sé cuántos días trabajó esta persona, entonces es un valor que yo voy a solicitar. Entonces, como es un valor que yo voy a solicitar, yo puedo definir, por ejemplo, días. Si ustedes recuerdan, yo no puedo escribir días trabajados de esta forma. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, aquí hay un espacio, ¿no? Entonces, cuando yo voy a declarar un identificador, no pueden haber espacio entre las variables. Las reglas, eso ustedes ya lo conocen también. Entonces, yo puedo crear una variable que se llama días tra, ¿no? Que va a ser igual a los días trabajados que tiene esta persona. Ahí voy a almacenar eso. ¿Qué otro valor desconozco? Yo desconozco cuánto se le paga a esa persona por día trabajado. Entonces voy a decir que voy a crear otra variable que se va a llamar pago días tra, ¿no? Entonces, ¿cuánto se le va a pagar o cuál es el sueldo que recibe esta persona por cada día trabajado? ¿Qué otro valor necesito? Yo ya sé, ya tengo la variable definida como días tra, que es donde voy a almacenar cuántos días trabajó, el pago días trabajados, y vamos a verificar si tengo alguna otra variable de entrada. En este caso, si ustedes se fijan, solamente necesitamos los días trabajados, el pago día trabajado como valor de entrada. Una vez que nosotros ya tenemos los días trabajados y el pago por día trabajado, yo ya puedo saber cuál es el sueldo mensual que tiene esa persona. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, voy a definir o voy a verificar de qué forma o qué tipo de dato voy a utilizar para declarar estas variables.
Si las variables van a almacenar valores que tengan punto decimal, voy a declararlas como real. Si voy a definir variables que solamente van a almacenarse valores enteros, voy a declarar esa variable como tipo valor entero. En este caso es muy probable que se almacenen datos de tipo decimal, porque vamos a calcular también comisiones, vamos a calcular porcentajes, y entonces sí es necesario que nosotros tengamos unas variables o las variables como tipo real. Entonces voy a decir que estas variables van a ser definidas como tipo de dato real. En la parte de los procesos, si ustedes se fijan, esos son los únicos datos de entrada que yo tengo. En la parte de los procesos yo tengo que ver cuáles son aquellas variables que van a calcular algo, ¿no? Entonces podemos decir que existen variables. Aquellas variables, ¿no? Variables ya sabemos que es espacio reservado para almacenar un valor, ¿ya? Y ese valor puede ser booleano, puede ser de tipo texto, puede ser un número con punto decimal, etcétera, etcétera. Dentro de las variables nosotros podemos almacenar valores de entrada, podemos almacenar valores como salida, y también esos valores como salida resultan de un cálculo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo tengo la variable resultado, va a ser igual a num1 más num2. La variable resultado, esta variable que ustedes están viendo aquí, es una variable que recibe un valor de una operación. En este caso es una operación aritmética. Yo estoy utilizando el operador de la suma para decir que yo quiero sumar el valor que tenga la variable num1 más el valor que tenga la variable num2. El resultado de esa operación aritmética se va a almacenar dentro de la variable resultado, ¿ya? Entonces, en la parte de los procesos existen también otras variables que van a aparecer y que también es necesario definirlas, ¿ya? Entonces, dentro de los procesos posiblemente existan variables, tienen que existir variables que van a capturar el resultado de operaciones aritméticas. Puede ser una suma, una resta, multiplicación, división, módulo, raíz cuadrada, valor absoluto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los procesos, como yo les decía, hay valores que van a resultar del cálculo o de operar dos o más variables, ¿no? De entrada. En este caso nos están preguntando cuál va a ser el sueldo de esa persona. El sueldo de esa persona, ¿cómo lo voy a calcular? Yo voy a decir que va a existir una variable que se va a llamar sueldo. Ojo, yo no escribo definir sueldo, podría hacerlo, ¿no? No pasa nada. Pero en este caso voy a decir que sueldo va a ser igual a ¿qué va a ser igual? Sueldo también va a ser un valor que va a ser de tipo real, ¿no? Pero para que no se confundan ustedes con estas variables y esta otra, porque esta son de entrada, lo hago simplemente así. Pero hay que recordar que siempre la vamos a definir. Perdón, entonces digo, sueldo va a ser igual. ¿A qué va a ser igual sueldo? Sueldo va a ser igual a los días trabajados de esa persona vamos a ver dónde está el por los pagos por el pago día atrás, ¿no? Entonces de esa forma yo calculo cuánto es el sueldo que tiene esta persona. Ojo, pero este es solamente el sueldo mensual, sin la comisión, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, de esta forma yo calculo cuál es el sueldo de esta persona. Si trabajó un día y se le paga, no sé, 250 por día, pues 1 por 250 va a ser igual a 250, ese va a ser el sueldo. Si trabajó 2 días por 250, bueno, se realiza el cálculo y se almacena dentro de la variable sueldo. Pero recuerden que a nosotros nos están pidiendo que mostremos el sueldo mensual. Ok, ya estamos calculando el sueldo, ¿ya? Pero aparte nos están diciendo que debemos mostrar el valor de una comisión y que esa comisión es el 10%. ¿El 10% de qué? El 10% sobre su sueldo. Entonces, aquí entre palabras lo que nos están diciendo es que a el valor que se captura en esta variable yo le voy a calcular cuánto es el 10%. Eso es lo que nos están preguntando. Si yo quiero calcular el 10% sobre algo, entonces yo puedo decir 10 entre 100. Si yo hago eso, puedo decir que lo primero que se va a hacer es dividir 10 entre 100. Perdón, 10 entre 100. Que nosotros ya sabemos que eso va a ser igual a 0.1. Multiplicado por el valor de ¿quién? Por el valor del sueldo. Y de esa forma yo estoy calculando cuánto es el 10% sobre el sueldo.
Puedo hacerlo de esa forma, o como yo ya sé que va a ser siempre el 10%, yo digo de forma literal 0.1 multiplicado por el valor de la variable sueldo. ¿Por qué yo no voy a solicitar como dato de entrada el 10% o la comisión o el interés de comisión? Porque ya me están diciendo de forma literal, en el algoritmo que ya es el 10%. Si aquí me dijeran y se le da una comisión sobre su sueldo, ahora sí, no me están diciendo cuánto es la comisión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntar como un dato de entrada cuánto es el valor de esa comisión. ¿De acuerdo? En este caso me están diciendo 10%. Entonces no necesito preguntar porque ya me están diciendo es el 10%. Entonces digo, ok, o sea que la comisión, que va a ser una variable que vamos a declarar, que también va a ser definida como tipo de dato real, va a ser igual en este caso a 0.1, y a ese 0.1 yo le voy a multiplicar el valor del sueldo, ¿no? De esta manera yo estoy diciendo que 0.1 representa el 10%, porque 10 entre 100 es igual a 0.1, ¿no? ¿Qué otro valor me están pidiendo? Me están pidiendo también cuál es el sueldo final. Entonces, no declaramos una variable que se llame sueldo final, pero lo vamos a declarar después. Sueldo final va a ser igual. ¿A qué va a ser igual sueldo final? Si ya sabemos que esta persona tiene un sueldo, ¿ya? Que lo hemos calculado, los días que trabajó por el pago por día trabajado, y que la comisión va a ser igual al multiplicar 0.1, que representa el 10% del sueldo. El sueldo final, ¿a qué va a ser igual? El sueldo final va a ser igual, obviamente, al sueldo más la comisión, ¿no? La comisión equivale como a un bono que se le da a él, ¿no? Entonces le vamos a dar un bono del 10%. Entonces el sueldo final va a ser el sueldo que él recibe, neto, bruto, más el valor de comisión, ¿no? Que sería el 10% de su mismo sueldo. Digamos que esta persona trabajó un día y se lo pagan a 100, entonces sería el sueldo de esta persona 100 lempiras, ¿no? La comisión sería el 0.1 de ese sueldo, que serían 10 lempiras. Entonces, ese valor 10 se almacena dentro de la variable de comisión. El sueldo final va a ser igual al sueldo, que era 100, más el valor de la comisión, que eran 10. O sea que esta persona al final termina llevándose 110 lempiras por ese día trabajado, ¿no? Y esto funciona para N cantidad de días. Puede trabajar 20, 30 días y pagarle la cantidad también que sea, porque es una variable, ¿no? Entonces ahí lo vamos a almacenar. Dentro de la parte de las salidas, porque si ustedes se fijan, ahí nosotros ya hicimos los procesos. El paso de la selección de la mejor alternativa, que sería el paso número 3. Entonces, digamos paso número 3, selección de las mejores alternativas, pues yo voy a decir que me voy a quedar con las alternativas que yo ya tengo aquí. Es decir, estos procesos que están ustedes viendo aquí son los que yo voy a realizar dentro de mi algoritmo, ¿no? Entonces voy a decir que el sueldo va a ser igual al días trabajados por pago día trabajado. La comisión va a ser igual al 0.1 por el sueldo. Sueldo final va a ser igual al sueldo más comisión. Entonces, tenemos esta alternativa. Podría existir otra, que es la otra alternativa sería decir 10 lo divido entre 100, ¿no? Y ese valor lo multiplico por sueldo, pero estamos haciendo demasiado, porque aquí el resultado de esta operación ya lo conocemos, 0.1. ¿no? Entonces nos quedamos con esta alternativa. Sería el paso número 3. Las salidas. ¿Cuáles van a ser las salidas? Las salidas son las variables que yo he calculado y que son los valores que me están preguntando. Me piden por el sueldo mensual. ¿Dónde guarda el sueldo mensual? En la variable sueldo. Me piden la comisión. ¿Dónde guardé el resultado de eso? En la variable comisión. Me piden aparte el sueldo final. ¿Dónde almacené esa variable? Lo almacené en la variable sueldo final. Entonces digo sueldo final. ¿Ya? Las variables que yo defino, si ustedes se fijan, yo solamente defino las variables de entrada. No significa que yo no deba definir la variable sueldo, comisión, sueldo final. Hay que hacerlo. Solo que aquí lo hago yo de esta forma para que ustedes no confundan las variables de entrada con las demás. Pero sí hay que definirlas. Una vez que ya tenemos eso, pasaríamos al paso número 4, que sería la creación del algoritmo, ¿no? Entonces vamos a entrar a P6 y vamos a ponerle un nombre a este algoritmo. Por ejemplo, voy a poner aquí sueldo mensual. ¿Ya?
Entonces, lo primero, definir nuestras variables. Voy a hacer esto para acá y esto para acá para que ustedes puedan ver todo. Entonces voy a decir, ¿qué variables necesito? Por ejemplo, definir días trap. Entonces digo días trap, coma, pago día trap, coma. Ok, solo esas como real. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo definir días trap y pago día trap. Ok, aquí estas dos variables que yo tengo son variables de entrada, ¿no? Entonces, pero si ustedes se fijan, yo también tengo la variable sueldo, la variable comisión y la variable sueldo final. También las voy a definir aquí porque son reales también, ¿no? Aquí sí lo puedo hacer. Entonces digo, ok, sueldo, vamos a escribir sueldo, coma, vamos a escribir comisión, perdón, vamos a escribir sueldo, comisión, coma, y vamos a escribir también sueldo final, que es la otra variable de salida que nos están pidiendo. Ya, una vez que yo ya tengo esas variables, si ustedes se fijan ya las tengo definidas. Vamos a tirar un poquito, vamos a ver si puedo, un poquito más para acá esto. Ok, y si ustedes se fijan esta parte de aquí donde dice variables, ahí me parece que es comisión, le puse es comisión. Me parece comisión, días trap, pago día trabajado, sueldo y sueldo final. Entonces, una vez que yo ya tengo las variables, vamos a solicitar aquellos valores que son de entrada. ¿Cuáles son los valores de entrada? Los valores de entrada solamente son los días trabajados y el pago día trabajado. Eso va a ser lo único que yo voy a solicitar. Cuando digo solicitar, me refiero a escribir el comando escribir, ¿no? Entonces digo escribir, dame el valor, o perdón, vamos a decir, dame la cantidad de días que trabajó. Vamos a omitir las tildes aquí, el empleado, ¿no? Entre más claro, mucho mejor. Con el comando leer, yo voy a decir que ese valor yo lo voy a guardar dentro de la variable días trab. Y luego voy a solicitar el siguiente valor. El siguiente valor de entrada es el pago por día trabajado. Entonces digo escribir, entre comillas, digo dame el valor, vamos a decir, dame el valor pagado por cada día trabajado, ¿no? Y lo voy a leer dentro de la variable pago día trap, ¿no? Entonces, como yo solamente tengo dos variables de entrada, eso va a ser lo único que yo voy a solicitar. ¿Por qué? Porque lo demás son variables que resultan o que toman el valor de un cálculo, ¿no? En este caso sería una multiplicación. Entonces digo, ya lo tengo ahí, voy a pasar a la parte de procesos. Y digo, la variable sueldo, yo puedo hacerlo de esta forma le estoy asignando un valor a la variable sueldo, también puedo escribir de forma literal que va a ser un igual, ¿no? Ambos funcionan, como ustedes se sientan más cómodos. Sueldo va a ser igual al valor de la variable días trab multiplicado por el valor de pago día trab, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el mismo análisis que yo hice anteriormente, porque yo tengo que saber cómo funciona, si no, la computadora no va a saber hacer absolutamente nada. El mismo análisis que yo hice, los mismos procesos son los que estoy escribiendo dentro del algoritmo. Entonces digo, comisión, que es la siguiente variable que va a almacenar un valor calculado, va a ser igual a 0.1 por el sueldo, ¿no? Entonces de esta forma yo calculo la comisión de esta persona. El sueldo final, que es una variable que también teníamos definida, que teníamos declarada, sueldo final va a ser igual a sueldo más comisión, ¿ya? Sueldo más comisión. De esa forma yo ya tengo creado mejor dicho, los procesos necesarios para dar solución a este algoritmo. Una vez que ya tengo eso, voy a pasar a la parte de salidas. ¿Cuáles son las salidas? Pues me piden el sueldo, me piden la comisión y me piden el sueldo final. Entonces, como para mostrar una salida, yo utilizo el comando escribir, digo escribir el sueldo mensual del empleado es, si ustedes recuerdan, en el tema de concatenar en las clases anteriores, ya sabemos que cuando nosotros queremos concatenar un valor de string con un valor de un tipo de dato entero, o puede ser una variable cualquiera, yo escribo dentro de comillas, entre las comillas, el texto que quiero que aparezca. Si ustedes se fijan, el sueldo es : espacio, es decir que esto me lo va a escribir de forma literal. Y con una coma yo lo que hago es concateno lo que es igual 1, el valor de una string literal que estoy escribiendo, con el valor de una variable. Entonces, ¿dónde almacené el valor del sueldo? Entonces, si ustedes se fijan, yo lo tengo almacenado en sueldo.
que va a ser igual a los días trabajados por el pago día trabajado. Entonces, donde lo almacené va a ser igual en sueldo. Luego me piden otra salida, me dicen que también muestre el valor de la comisión. Entonces abro comillas y digo el valor o la comisión ganada por el empleado es espacios, cierro comillas, coma para concatenar y la variable que es en este caso comisión. La siguiente salida que nos piden es el sueldo final. Entonces digo el sueldo final del empleado es aquí lo hago solo para que se mire mucho mejor, no es obligatorio que vayan los 2 puntos, yo lo escribo para que se mire mejor. Cierro comillas, las comillas sí son obligatorias, coma también es obligatoria para concatenar y la variable donde almacené el resultado del sueldo final es la variable sueldo final. Y eso es todo. Si ustedes se fijan, yo aquí ya tengo el algoritmo. Este algoritmo que ustedes están viendo aquí resuelve el problema que nos plantearon acá. La prueba de escritorio la voy a hacer aquí en el algoritmo. Si ustedes se fijan, yo ejecuto este algoritmo. Vamos a verificar si funciona. Me dice que dame la cantidad de días que trabajó el empleado. Voy a decir que este trabajador trabajó 31 días. Vamos a decir que se le pagó 250 lempiras. Y si ustedes se fijan, el sueldo de esta persona es de 7.750. La comisión ganada del empleado es de 775 y el sueldo final del empleado es 8.525. Entonces vamos a verificar si eso es cierto. Calculadora. Vamos a ver por qué se me cerró. No debería cerrarse. Dame la cantidad de días que trabajó el empleado. Vamos a decir que trabajó 31, habíamos dicho. Se le paga 250, vamos a ver. Sí. Entonces, vamos a ver si no se me cierra. Ok, no cerrar esta ventana, siempre visible. Vamos a ver si es cierto. Entonces nosotros le dijimos que trabajó 31 días. Vamos a abrir aquí la calculadora. Vamos a verificar si es cierto, ¿no? Entonces, trabajó 31 días. Entonces, se supone que para saber el sueldo, tengo que multiplicar los 31 días que trabajó. Entonces digo 31 días trabajados multiplicados por 250, que es el pago que se le paga por día. 31 por 250, que si ustedes se fijan es lo que nosotros hicimos, los días trabajados por el pago por día. Vamos a ver qué se me hizo la calculadora, aquí está. ¿No? Entonces 250 igual me da 7.750. Entonces ustedes se fijan, este valor que aparece aquí es exactamente el mismo valor que tenemos acá, ¿no? Entonces el sueldo mensual de este empleado es 7.750. Ok, la comisión, ¿cómo se calcula? La comisión se calcula multiplicando el 0.1 que equivale al 10% del sueldo. Entonces digo yo, ok, multiplico 0.1 por el sueldo, que en este caso es 7.750. Se supone que debería decirme que la comisión que gana el empleado es de 775. Y ustedes se fijan, aquí está apareciendo como muestra de salida. 775. Ahora bien, ¿cómo sé cuál es el sueldo final? Pues el sueldo final es muy sencillo. Habría que sumar 7.750, 7.750. Le sumo los 775 y me da como resultado que esta persona tiene como sueldo 8.525, ¿no? En este caso, si ustedes se fijan, el algoritmo, en este caso, el algoritmo es preciso, el algoritmo es definido y el algoritmo es finito. Es preciso porque resuelve el problema por el que fue desarrollado, ¿no? En este caso resuelve lo que nos están pidiendo. Es definido también porque el algoritmo, independientemente si nosotros escribimos los mismos datos, si yo ejecuto este algoritmo y vuelvo a escribir que trabajó 31 días y que se le paga 250 por día, debería demostrarme los mismos datos. Y es finito porque, si ustedes se fijan, termina en algún momento resolviendo el problema. Si yo ejecuto este algoritmo diciéndole los mismos datos, 31 días, 250 por día, si ustedes se fijan, tenemos el mismo resultado. Este algoritmo cumple con las 3 características principales de los algoritmos, por lo tanto, está bien realizado. Podemos reiniciar este algoritmo y podemos decir que el siguiente empleado trabajó 50 días, por ejemplo, y se le paga 500 lempiras cada día. Entonces, ustedes se fijan, nos muestra un resultado totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo
datos de entrada diferentes, ¿no? Tengo datos de entrada diferentes. Al tener datos de entrada diferentes, obviamente el resultado va a cambiar. Bueno, entonces hasta aquí nosotros ya habíamos estudiado estos temas en clase. Espero que el video que les voy a compartir, que es este, les sirva para realizar el examen el día lunes, ¿no? Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video, así que suerte a todos.